reflexión porque observo y se observa en esto que estamos viviendo, en esta transición, y más cuando ya nos hacemos conscientes de que hay una gran cantidad de personas enojadas con la vida, ¿no? Hay mucha gente que está enojada con la vida, hay mucha gente que ha perdido la fe, que ha perdido la esperanza, que ha perdido la ilusión de la vida. Hay mucha gente que constantemente está atrapada en ese dolor interior, en esas propias necesidades, pero que claro, como no hemos sido enseñados para compartir nuestras emociones, ni para nosotros expresar, ¿verdad? Expresar lo que estamos viviendo, entonces nos vamos tragando todo eso. ¿Por qué hay tanta gente enojada en el mundo? Gente que carga con eso como una mochila a cuesta, ¿no? Y que nos lleva a las personas que le rodeamos, a esas personas, a percibir esa energía pesada, a percibir ese odio, ese resentimiento, esa rabia interior que nos lleva a relaciones complicadas, ¿no? En nuestro día a día, ya sea nuestros familiares, ya sea con las personas pues que estamos. Entonces yo he querido hacer esta reflexión porque yo, como expatriada, como una persona que decidió por voluntad propia abandonar su país, y con todo lo que yo he atravesado, te vas encontrando en el camino muchas historias de personas que también han migrado y mucha frustración. ¿Por qué? Porque no es fácil empezar de cero, no es fácil tener un nuevo comienzo, no es fácil arriesgarse a vivir una vida donde está constantemente una supervivencia, ¿no? Entonces en mi camino he conocido muchas historias y llegó un momento de mi vida, y esto es lo que quiero compartir, en que yo también empecé por esa frustración de quizás no tener las cosas que yo quería en los tiempos que yo quería, empecé a observar cómo poco a poco yo me iba también llenando de un poco de resentimiento, y ahí fue como mi stop, y empecé a darme cuenta, empecé a observar, empecé a estudiar el por qué personas que antes eran de una forma alegre las veía un tiempo y luego eran otra persona y estaban súper resentidas. Entonces eso me ha hecho a mí crear un estado de conciencia en cuanto a por qué nos llenamos de resentimiento, por qué hay tantas personas odiando la vida, por qué hay tantas personas infelices, por qué nos volvemos seres infelices. Empecé a darme cuenta que habían muchas razones, ¿no? Más allá de las circunstancias que la vida nos atraviesa, que nos presenta, las adversidades que se van presentando, eso que está pasando en nuestro interior, ¿verdad? Es una forma de nosotros expresar la insatisfacción personal con nuestra falta de logros, con nuestra falta de amor, con nuestra falta de propósito. A veces en los trabajos me tocaba constantemente personas que trataban de utilizar el control o el poder para estar por encima, ¿no? Para marcar su territorio. Y eso también viene de esa necesidad, esa sensación de sentirse amenazado, ¿no? De no sentirse capaz de estar a la altura, porque nos han desarrollado la competitividad como una forma de nosotros poder sobrevivir en este mundo, ¿no? Y luego está el que es más fácil llenarte de ira y de resentimiento y buscar ese chivo expiatorio afuera. ¿Por qué? Porque cuando vemos la vida del otro, cuando observamos los comportamientos del otro, cuando estudiamos a las otras personas o criticamos a la otra persona, es porque estamos dirigiendo la atención hacia esas personas en vez de dirigirlas hacia nosotros. ¿Y por qué lo hacemos? Porque evadimos ese trabajo tan grande que es el trabajo del autoconocimiento. Y yo siempre digo que el autoconocimiento es un viaje que nos acompaña toda la vida. Es un viaje que no solamente se trata de que vas hacia un destino, sino que es parte, es tu camino, es el camino de vida, y es una constante, es un día a día. No es que llegas a un lugar y ya tienes eso, no es que llegas a ese lugar y ya te convertiste en eso, sino que en tu camino, cada día, día sobre día, vas superando obstáculos, vas creando tu propio autodescubrimiento de ti. Se nos ha vendido la idea como que los resultados se logran así. Vivimos en una sociedad microondas, cada vez queremos que las cosas sucedan de una forma más rápida, de una forma más veloz, y esa no es la forma natural de la vida. La forma natural de la vida es
que todo tiene un proceso. Hay un proceso de siembra, pones la semilla, alimentas esa semilla, la riegas y luego hay un proceso para que eso se produzca. Entonces nosotros queremos esos resultados ya y eso nos lleva de impaciencia y nos lleva a la frustración. Yo entendí y he entendido ahorita que una de las aliadas del proceso del cambio, de si queremos cambiar nuestra vida, es empezar a hacernos conscientes de que tenemos que ser pacientes. En el tiempo iremos obteniendo los resultados, aunque no los podamos ver ya, no los podamos ver automáticamente. El segundo gran aliado del proceso del cambio es entender que siempre el miedo está allí. Una de las cosas a las que nos enfrentamos, cada día es el miedo a superar ese miedo que nos invade por lo desconocido, ¿verdad? Entonces, la persona valiente no es esa persona que simplemente va sin miedo por la vida, es esa persona que a pesar del miedo actúa y a pesar del miedo comienza a hacer las cosas que tiene que hacer y se esfuerza cada día por superar sus miedos. Entonces ese es el aliado número 2 para poder sobrellevar el cambio en nuestra vida y poder sobrellevar esa etapa de frustración y de rabia que nos produce no tener los resultados que queremos. Lo tercero es que hay que aceptar que la vida está llena de incertidumbre. Unas cosas a las que yo me he enfrentado en lo personal, en todo este proceso, desde que empezó mi despertar, es que no hay una respuesta, nadie tiene la respuesta para todo. Lo que te sirve a ti no necesariamente es lo que me sirve a mí. Nadie te va a poder ofrecer esos resultados garantizados. ¿Por qué? Porque cada vida es un proceso. Y cuando tú empiezas a entender eso, empiezas a comprender que tu vida es una receta, que no es que hay un molde donde todo el mundo si hace esto, esto y esto, tiene esto. No funciona así, sino que cada vida, cada uno de nosotros tenemos que descubrir cuáles son esos ingredientes, cuál es esa receta que nos sirve a nosotros. Entonces empezar a aceptar esa incertidumbre como parte del cambio es fundamental. Todo esto es posible cuando empezamos a mirar para adentro y empezamos a ver toda esa fortaleza interior que tenemos, que está allí, toda esa sombra interior que también está allí, pero que muchas veces la podemos, como decimos, trascender, utilizar esa parte sombría nuestra para empezar a sacar lo mejor de nosotros mismos. Yo creo que es complicado a veces el hecho de que creemos, ¿no?, de que existe, de que los resultados van a llegar siempre que nosotros queramos. Y yo estoy aprendiendo en mi proceso, Dari y todas las personas que van a ver el video, que no es garantía. No es garantía porque hay una parte, esa parte invisible que tiene algo escrito para nosotros. Hay esa parte invisible que no tiene nada que ver con la interpretación terrenal de la vida, que nos dice que si nosotros hacemos esto y esto, vamos a tener esto. Entonces cuando tú empiezas como digo yo, salir de la matriz y empezar a ser consciente de ti, te das cuenta que no puedes pensar que 2 más 2 es 4, porque no es así. Tienes que empezar a abrir tu mente y entender que necesitas sembrar esa semilla, que necesitas darte el tiempo, que necesitas hacer tu parte, pero que hay una parte del proceso que no depende de ti. Es que nos frustramos con la vida, nos amargamos con la vida, nos enojamos con la vida porque queremos que las cosas sucedan a nuestro ritmo y como nosotros queremos. Y hay una parte de la vida que nos está gritando, cálmate, tranquilo, aunque ahorita no veas los resultados, no es como tú dices, es como tiene que ser, es como la forma natural que se tiene que desenvolver la vida. Y cuando comienzas esta comprensión, empiezas a soltar la frustración, empiezas a soltar el dolor, empiezas a soltar la ira, empiezas a soltar el resentimiento. Y ese es el proceso de sanación. El autoconocimiento es un aprendizaje constante. Por eso yo siempre invito a las personas que el primer paso para encaminarse hacia su despertar, hacia su maduración espiritual, es el conocerse. Necesitamos conocernos a nosotros mismos para poder entendernos, para poder asentarnos y para poder trascender.
Esa es la reflexión que hoy quería compartir contigo. Y ya sabes, aquí estoy, aquí seguimos. Nos vemos el próximo jueves con otra entrega. Bye bye, see you. Gracias por conectarte. Bye bye, mi amor. Chao, chao. Chao a todas las personas y gracias siempre por ver mis videos. Bye bye. Chao, chao.